Señores, lo que está sucediendo alrededor del mundo, Dios continúa hablando fuertemente, iglesia, y es necesario que usted tome acción. Sí, hermano, sí, debe de tomar acción, porque lo que Dios está hablando en este video no te lo puedes perder, ni te puedes quedar callado. Así que escucha con atención la palabra de vida eterna del profeta. Dios advierte a tiempo, recuerda eso siempre. Dios advierte a tiempo para que no te pierdas. Escucha esto. Bendiciones. Shalom Ubraha. Si estás atento a las cosas que decimos en nuestros videos, entonces fuiste testigo de este momento. El nombre. El cantante dijo, se tiró una foto en un avión y dijo, hoy me soñé que me caía del avión. Oye, hermano, que el avión tuvo un accidente. Y se subió y dijo, presiento que hoy moriré. Se me olvidó quién fue ese músico, ese, no sé si fue un rockero, un guitarrista, se me olvidó. Hermano, ¿sabe qué? Y murió. Usted ve esos artistas que han predecido su muerte en canciones. Esos artistas que han predecido, entre comillas, que no han predecido, sino que por medio de un sueño. Ah, míralo ahí, Richie Valens. Richie Valens, hermano, yo lo estoy diciendo, aquí no hablamos disparate. Ricardo Arjona, hermano, que en una canción dice... Jason Jiménez dijo en una entrevista que se soñó muriendo en un avión. Hoy le sucedió, es de no creer. Yo me empiezo a soñar un tema muy delicado y es que íbamos a tener un accidente. Lo veo 3 veces el Juan Pablo. Nunca he dicho esto, nadie lo sabe. 3 veces, 2 sueños en España, el Señor me muestra todo lo que tenía que hacer. Todo lo que tenía que hacer. Yo tengo un avión. Yo me soñé 2 veces en España, en gira en España, que yo llego al Olaya, en Medellín, que el capitán me dice, ya, estamos listos. Que yo le digo, marica, vaya a darle una vueltica al avión. Vaya a darle una vueltica al avión y vuelve. Que el man prende el avión, despega, y cuando regrese me dice, marica, ya, marica, menos mal. ¿Qué pasó? Y digo, huevón, se me soltó un tubo. Yo, ¿cómo así? Me dijo, sí, pero como iba liviano no pasó nada, ya lo corregimos, ya pusimos todas las correcciones, vámonos. Y yo despierto porque el capitán estaba desesperado diciéndome que íbamos a tener un accidente. Como a los 8 días vuelvo y me sueño la misma mierda, pero ya yo me subí al avión, el avión se estrella, faltaban 15 días para nacer mi hijo, y yo empiezo a ver todo Medellín. Tal y como acabas de ver, el Señor ahí me mostró algo, un código, un misterio acerca de los sueños, el cual le solté a varios de nuestros espectadores en un en vivo, mientras estábamos dando una escuela de profetas, enseñándole acerca de los sueños y su interpretación. Cómo se puede escuchar la voz de Dios en los sueños. Y no creo que haya sido casualidad que este cantante colombiano haya perdido la vida de esta manera, tal y como él había dicho en un sueño. Él dice que Dios le habló, que el Señor le dio sueños a él, y no textualmente dijo que Dios le habló, pero sí dijo que tuvo sueños, 3 sueños donde se soñó lo mismo, cayendo de un avión. Pero lamentablemente este hombre no supo descifrar y no supo darse cuenta de que Dios le estaba hablando en sueños. No supo descifrar de que era la voz de Dios que lo estaba llamando para que no se montara más en aviones. Si él hubiese venido a mí, le hubiese dicho, mira, eso es que el Señor te está diciendo, que no te montes en aviones hasta tal fecha. Ustedes recuerdan la profecía que Dios me dio hace unos años, donde dije, no se monten en aviones de tal tiempo hasta tal tiempo, porque los aviones se van a comenzar a caer. Esa profecía que me la dio el Señor luego comenzó a cumplirse, muchos aviones cayendo, hermano, de manera exagerada. ¿Por qué? Porque hay que hacer caso cuando Dios te habla, y así puedes preservar tu vida. Mucha gente me dice que cómo darse cuenta que el sueño viene de parte de Dios. Lo primero es que el libro de Job 33:14 habla acerca de los sueños, y habla acerca de los sueños, de que Dios le habla a la gente, a todas las personas en sueños, sean malos o sean buenos. La manera más recurrente y más fácil, siempre he dicho, que Dios usa para hablarle a los hombres, son los sueños. Y esto fue lo que pasó con este hombre, el cual era un hombre temeroso por lo que él dice. Él dice, yo quiero retirarme y ser cristiano, ya yo me voy aquí unos años más y me dedicaré a Dios, a cantarle al Señor. Lamentablemente este hombre no pudo cumplir su sueño, porque esto no se trata de que tú pones pautas a Dios. No, la muerte te puede sorprender y tú ni siquiera puedes darte cuenta. ¿Por qué?
porque este hombre era temeroso de Dios. Pero eso no basta, temer a Dios. Eso solamente es el principio. La Biblia dice que aún los demonios creen y tiemblan. El hecho de que tú creas, de que tú temas a Dios, eso no significa nada, porque hasta los demonios creen y tiemblan, hasta los demonios respetan a Dios. Claro, siempre hay necios por ahí que dicen en su corazón no hay Dios. Eso lo dice el libro de Proverbios, que el necio dice en su corazón no hay Dios. Eso es algo normal. Son gente que son más abatida mentalmente que el mismo Satanás, porque aún los demonios, oigan, los demonios creen y tiemblan. ¿Quién se cree un pedazo de carne con ojo para decir que Dios no existe? Pero bueno, ese es tema para otro video. Este hombre era temeroso de Dios, se le ve, y por eso justamente fue que Dios le habló. Por eso justamente fue que el Señor le dio sueños. Mira, no te montes en este avión, que va a pasar una desgracia. 1, 2 y 3. El profeta dijo: 3 veces he oído esto y 3 veces escuché que de Jehová es el poder. 3 veces he oído esto y 3 veces lo escuché, que de Jehová es el poder. Dios le habló 3 veces a este hombre porque justamente quería evitar la tragedia. La Biblia dice que Dios no quiere la muerte del impío. Dios no quería que este hombre pereciera sin conocerlo. Aunque puede ser que Dios, hermano, lo haya salvado a última hora, este hombre haya clamado a Dios, haya arrepentido. Eso solamente lo sabe el Señor y lo va a revelar la eternidad. Pero este hombre, hermano, Dios lo estaba advirtiendo claramente para que no se montara en aviones. Pero él no hizo caso. ¿Por qué no hizo caso? Porque no entendía. A lo mejor no fue que fue desobediente, sino que no escuchó ni entendió la voz de Dios. Porque hay gente que Dios le habla en sueño y ni papas le pasan por la cabeza de que es Dios que le está hablando. Porque a veces la voz de Dios tú la puedes confundir con la tuya. Porque Dios para hablarte utiliza tu propio espíritu, porque no te habla a ti, porque tú eres carne. La Biblia dice: no contenderá mi espíritu más con el hombre, porque ciertamente él es carne. Dios no trata con tu carne, trata con tu espíritu. Y la voz de tu espíritu se parece a la tuya. Por eso cuando Dios le habla a tu espíritu te lo traduce a ti, a tu alma, a tu conciencia, a tu mente. Y tu mente, si no tienes discernimiento, puede pensar que quien te está hablando no es Dios, sino tú mismo. Oye, lo que estoy hablando. El apóstol dice: porque el Espíritu da testimonio a mi conciencia. Sabes que en tu mente, en tu conciencia, en tu corazón hay algo, hay un sentimiento de confirmación. Cuando el Espíritu te está dando confirmación a tu conciencia, lo que pasa es que ahí entra la carne, donde se va a pelear. Tu carne va a pelear contigo. Mira, esto es de Dios, esto no parece de Dios. Y ahí es donde entra el problema, porque te va a tocar a ti descifrar, te va a tocar a ti discernir si viene o no viene de parte de Dios. Ahora, ¿qué fue lo que pasó aquí? La Biblia dice, hermano, en el libro de Job 33:14, que Dios habla a los hombres y los aterra. Los sueños que vienen de Dios muchas veces parecerán pesadillas. No te dejes llevar que porque tú tuviste una pesadilla te levantas reprendiendo al diablo. No, esto no es de Dios. No, eso no es así. Hay cosas que Dios, pesadillas que Dios que te la está dando. Aunque tú veas que sea mal, que tú veas demonios que te estén persiguiendo, Dios te está advirtiendo de algo. No, que me soñé que me caía, ay, no, reprendo al diablo, eso no me va a pasar. No. Presta atención, porque esos sueños donde te estás aterrando, esas pesadillas, son las que vienen más rápido de parte de Dios que esos sueños buenos que te estás haciendo. Porque lo dice el libro de Job, que Dios aterra al hombre de noche para apartarlo del mal, para apartarlo del peligro. O sea que este hombre, Dios lo estaba aterrando con pesadillas para que él hiciera caso y se apartara de no montarse en aviones. Pero lamentablemente este cantante no lo entendió. Lamentablemente no tuvo alguien, hermano, un profeta cerca de él. Ese es el problema, hermano, cuando usted se rodea de personas que no tienen visión. No le estoy restando mérito a las personas que lo rodean a él, pero siempre, hermano, los reyes de la antigüedad siempre tenían profetas. Eso se usa mucho en África también. Muchos presidentes tienen profetas al lado de ellos, pero ya casi no, hermano. La gente lo que prefiere es rodearse de brujos y de babalaos y de satanistas y espiritistas antes que buscar la confirmación de Dios. Pero en la antigüedad, hermano, esos reyes que muchos murieron hasta invictos sin perder una sola batalla, sus países fueron los más prósperos, como Salomón, David, ¿sabes? Se rodeaban de profetas. Es bueno tener pastores, es bueno tener evangelistas, pero con el profeta hay una dirección. No te estoy hablando de falsos, ni de profetas endulzadores, aduladores de oído. Te estoy hablando de gente que te van a decir tu verdad en la cara. ¿Sabes? Yo he tenido la oportunidad de hablar con varios engranajes presidenciales y a ninguno le he dicho cosas buenas.
A ninguno, ¿sabes? Se lo voy a confesar aquí. Y sí he dicho una palabra que otra, pero es lo que va a pasar. Pero la mayoría de cosas que he dicho son cosas de juicios que vienen. Porque eso es, el profeta advierte el peligro para que te cuides y no suceda. ¿Qué quieres? ¿Que te diga lo bueno y no te diga lo malo? Para que lo malo sea tu obstáculo, para que te arranque lo bueno y no se cumpla. No, te digo lo malo que va a pasar, el juicio, lo que viene, para que tú te cuides. Miren a Donald Trump, como le hablé de la traición de hermano de Elon Musk que venía, y tantos presidentes, hermano, que llegué a hablarle a darle un mensaje al de Honduras, al de mi país también, que fui, hermano, a su presidencia en mi país, a su despacho. Él no estaba ahí, pero hablé con alguien del gabinete y, ¿sabes? Me llevaron ahí mismo, hermano, gente del gobierno, que vieron el peso de lo que Dios había puesto en mí. Siempre bueno, hermano, seas quien seas, empresario, político, deportista, que no seas nada, rodéate de una gente que tenga visión de parte de Dios, porque esa persona puede ver algo que tú no puedes ver, esa persona puede discernir algo que tú no puedes discernir. Lamentablemente, si este hombre hubiese tenido un profeta como yo a su lado, yo le hubiese dicho: no te montes en aviones, que Dios te está advirtiendo. Mira, ¿qué significa esto? Eso es que Dios te está advirtiendo, mi hermano, eso está claro, que no te monten en aviones. Lo que pasa es que Dios te lo está hablando de esa manera, porque Dios tiene muchas maneras de hablar. Y si no hay quien esté a tu alrededor que te diga: no te montes en aviones, vas a tener un accidente, pues simplemente Dios va a usar los sueños. Ese es el problema, que los sueños son los más ignorados. Más rápido le creen un brujo que le dice: mira, no te montes en un carro, cuando lo que no va a chocar no es el carro, es el avión. ¿Sabes? Porque la gente son así. Le tienen más temor a un brujo que a un profeta, cuando debería ser lo contrario, porque el profeta trabaja con Dios, el profeta trabaja con el Señor, el brujo trabaja con el padre de la mentira, que es Satanás, que lo que dice nunca se va a cumplir, porque obviamente también hay profetas de Baal, también hay profetas de Acab, 400, son muchos, son más de hecho los profetas de Baal y los profetas de Acab, que le gustan endulzar oídos por un cheque. Pero hay profetas genuinos que no nos vendemos. Hay profetas genuinos que al pan le decimos pan y al vino le decimos vino. Personas que no retrocedemos, personas que siempre estamos con una palabra de parte de Dios en la punta de la lengua. Porque la palabra de Dios no pasará, pasa el cielo, pasa la tierra, pasan los días muy rápido, pero la palabra de Dios permanece vigente y activa. La palabra de Dios no retorna vacía, tiene que cumplir con su objetivo. Entonces, lamentablemente, me da un poco, hermano, de pena, hermano, me da un poco de, ¿sabes? Siento un poco de pena, sí, porque una persona que temía a Dios perdió la vida. ¿Por qué no fue un incrédulo, un ateo de esos, un dañino de esos que anda por ahí haciéndole daño al mundo? Todo tiene su hora, cada quien tiene su reloj, el cual fue diseñado conforme al diseño que Dios le depositó, la misión y asignación que el Señor le integró en esta tierra. ¿La cumpliste o no la hayas cumplido? Cuando llega esa hora, cuando llegue ese día, será irretornable. Y lo más fuerte es que tú tendrás que dar cuenta por la asignación que se te encomendó. Porque todo el mundo nace con un propósito en la tierra, nace con una asignación. A unos Dios le entrega dones, a otros le entrega talento, pero todos tienen la asignación de multiplicar lo que se les fue dado. El Señor te va a pedir cuenta y procura que de la manera más sutil y más aprovechadora que hayas utilizado los recursos que Dios te dio sea la correcta. Porque de no ser así, yo no quisiera estar en el puesto ni en los pantalones de una persona que no supo administrar lo que el Dios le puso en sus manos. Porque en aquel día el Señor le dirá: malditos, apartaos de mí y lanzaos al fuego eterno, donde el fuego nunca se apaga, el gusano nunca muere, y ahí es el crujir de dientes. Esto no es un juego, esto no es una novela, esto no es un cuento de Shakespeare, ni un cuento de viejas. Esto es algo que va a ocurrir, y tanto yo como los que nos están viendo tendremos que rendir cuenta ante el Rey de Reyes y Señor de Señores, el gran juez, Yahweh de los ejércitos. Tenemos que buscar a Dios, que ser empático, que cumplir los mandamientos, cumplir la palabra de Dios, amar a Dios sobre todas las cosas y amar nuestros prójimos. Lamentablemente, hermano, hay gente que acorta sus días por no usar estrategias bíblicas. Si la gente cumpliera lo que está en la Biblia, sus días fueran alargados. Pero como hay gente que sigue su camino con su tradición quizás nacional de su país
y no la de la Biblia. Lo siento, señores. Yo sigo lo que dice la Biblia. Ten seguro que si a mí me pasan esos sueños, yo no me monto en aviones. Quién sabe hasta cuándo, hasta nuevo aviso, hasta que Dios me diga. Enójese quien enójese. Comienzo a tumbar giras, porque yo también viajo. Hace poco mi última gira fue en Japón. Estuvimos ahí en un evento muy bonito. En pocos días voy para Colombia a otro evento. ¿Sabe? Yo también viajo, yo también soy una persona mundial. Yo también tengo un público amplio. Pero mi vida yo no la baso en lo que yo diga, porque yo no me gobierno, a mí me gobierna Dios, a mí me gobierna el Señor. Y es así, esa es la diferencia entre un artista y una persona que no es artista, sino que se dedica a las cosas de Dios. Porque hay quienes me consideran un artista de lo profético, un artista de lo divino, del arte más preciada, del arte más cara, más hermosa, más bonita que puede haber el evangelio. Ni la música, ni el reggae, ni el pop. Nada, hermano, ni los deportes, nada se puede parecer más bonito que al arte de obedecer y conectar con el Espíritu por medio del Espíritu Santo de Dios, por medio de las cosas divinas. ¿Sabes? A ese camino se quisieron dedicar muchos como Sócrates, Aristóteles, Platón, ¿sabes? Pero no pudieron llegar ahí, porque esto no se trata de seguir propios caminos culturales, nacionales. Esto se trata de seguir una sola regla, y es lo que está escrito en la Santa Biblia, en las Escrituras. Sigue lo que ahí está escrito y tus días se van a alargar. Así de sencillo. Dios aterra a los hombres con visiones y sueños cuando quiere prevenirlo de algo. Lamentablemente no todo el mundo tiene discernimiento, por cuanto no leen la palabra. Por cuanto no leen la palabra, no saben lo que van a hacer o lo que tienen que hacer. Entonces, por eso es bueno rodearse de profetas y leer las Biblias. Si hubiese leído la Biblia por medio de la palabra, por medio de escuchar y de oírla, de leerla, se le aumentaría la fe. Y por medio de esa fe, Dios le daría discernimiento. Pero mire, hermano, no fue que Dios no le habló, el Señor sí le habló. El problema fue que él no supo discernir, no supo escuchar. Porque es que Dios habla, lo dice la Biblia. Pero los hombres son ignorantes. Nosotros ignoramos a Dios. Pero Dios te habla todos los días. Hay una palabra nueva de parte de Dios para ti, así como su misericordia son nuevas cada mañana. El problema está, hermano, en que ¿quién puede escuchar a Dios? El Señor le dijo a Isaías: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? A nuestro anuncio. ¿Por qué, hermano? Porque el anuncio era de Dios, pero Dios se lo compartió al profeta Isaías. Entonces el Señor en la autoría no solamente se puso él, sino que puso a figurar en la autoría y en los derechos de esa profecía a Isaías como propietario también. El problema está que ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Ahora yo te digo lo mismo que Dios le dijo a Isaías: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Dios me habló, yo hablo al mundo. Ahora, ¿quién ha creído? ¿Sabes por qué Dios se lo dijo? Porque eran muy pocos los que creían, y a veces ningunos. Yo no me sorprendo con el montón de incrédulos que hay en este tiempo, con el montón de gente extraviada de la fe que hay, con el montón de gente que anda por ahí preguntándose: ¿y será que es profeta o no? Lo mismo le decían a Elías: ay, no, es que él es arrogante, míralo diciendo que él es el único, que solamente a él es que Dios le habla. Sí, porque Elías dijo: solamente he quedado yo. Ay, no, es que ese no es ningún profeta, míralo ahí con los profetas de Baal. Si fuera un profeta genuino, no vaya a perder tiempo a burlarse, míralo ahí burlándose con los profetas que clamen más alto. Ay, muerto de la risa. ¿Tú crees que un profeta real va a ir a hacer show? Tú puedes llamarle Elías como tú quieras, pero ese es el profeta verdadero. Sí, a veces un poco ignorante, a veces un poco altivo, sí, a veces lo reconozco, a veces un poco, ¿sabes? Quizás le faltó algún aprendizaje, quizás a veces, pero ahí se esconde la nutrición del poder de Dios en ese profeta, en ese hombre. Quizás a veces un poco delirante, pero es un profeta genuino y es un profeta de Dios. No diga que es un charlatán, no diga que es un mentiroso, porque al final Dios le va a responder con fuego y vas a quedar como un payaso, vas a quedar como una payasa. Sí, es sujeto a pasiones. Dile lo que tú quieras, di que no te gusta su mirada, di que no te gusta cómo él habla, porque a veces es un poco altivo, es un poco arrogante. Jesús lo dijo, que el tipo es sujeto a pasiones. Sí, Dios ni es sujeto a pasiones. Di que es un poco a veces ignorante, pero no digas que es un falso, porque cuando Dios le responda con fuego vas a quedar en vergüenza, porque cada profecía que el Señor nos da, cada profecía que el Señor la cumple. Cuando habla de Elías, no estoy hablando de Elías, estoy hablando de mí. La gloria y la honra se la doy a Dios. Sí, hermano, a veces puedo parecer un poco
no sé, como tú quieras. Hay gente que me dice, cambia eso, y que a veces te pones a dar explicaciones, te defiendes. No, hermano, son cosas que, bueno, están dentro de mí. Y no es que dé explicaciones, yo no doy explicaciones, pero me gusta poner los puntos claros, los puntos sobre la I. Soy un hombre sujeto a pasiones. Los profetas son sujetos a pasiones, pero tú no puedes decir que es falso por eso, porque ese es un profeta de Jehová. Es Elías, y ahí lo puso el Señor. Lo mismo decían de Elías, lo mismo decían de Isaías, pero Dios le dijo, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Sí, hermano, Elías decía, yo soy el único, aquí solamente yo he quedado, soy el único, y se reía. Sí, hermano, con los profetas de Baal se puso ahí a jugar, a burlarse, mira el reloj, sí, hermano, pero espera hasta el final, no te adelantes. No, que si fuera un verdadero profeta no estuviera haciendo eso, fuera directo al grano y donde el profeta llega. No. Cada profeta tiene su personalidad. Yo lo que te digo es que ese profeta que tú ves ahí riéndose, no se ha levantado uno como ese, que tenga una respuesta tan rápida del poder de Dios. Sí, no, pero que Eliseo tuvo el doble. Eliseo era hijo de Elías. Ya sabes lo que significa que era su hijo, ¿verdad? Entonces, yo seguiré hablando, hermano, lo que Dios me diga. En este video te acabo de enseñar códigos acerca de los sueños. No seas confuso. No, porque tuve un sueño así, eso significa que no es de Dios. No. Pídele discernimiento a Dios, pídele interpretación. Porque no porque tú tengas un sueño de una forma significa otra. Ni porque tú te sueñes con vaca significa que vas a tener vaca. Ni porque tú te sueñes con maíz significa que vas a tener maíz. Las cosas no son así. Las cosas no son así. No pienses que soy maíz porque me bajo un par de granos. ¿Sabes lo que significa esto? Que porque tú te sueñes con algo no significa que tú te vas a hacer eso mismo, ¿sabes? A veces Dios te da interpretaciones que son analógicas. Como esto que te acabo de decir. Te dijo una analogía y ni siquiera cuenta te diste de esa analogía que te dije ahí. Porque es algo representativo, no que es literal. Dios te bendiga, Dios te guarde. Te saludo a tu hermano y profeta Diony de la Rosa. Dale like al video, suscríbete al canal si no estás suscrito y pásale esto a alguien. Recuerda, Cristo viene, es tiempo de prepararnos. Dios está hablando con su pueblo, pero la gente lo está ignorando. Aunque hay gente, hermano, que Dios le va a pasar por alto la ignorancia. Oiga, que tan amoroso es Dios. Pero bueno, hermano, suscríbete, sígueme en Facebook para oración como Diony de la Rosa, en Instagram como Profeta Diony de la Rosa, TikTok Profeta Diony de la Rosa, ahí estaré orando por ti. Si te escriben pidiéndote dinero, no soy yo, no tenemos orfanato, no te dejes engañar. Dios te bendiga y Dios te guarde. Shalom, Ubra. Vi cómo el fuego consumía sus cuerpos. Lo que voy a contarte sucedió hace 3 años, en una aldea al sur de Somalia, donde el nombre de Jesús es considerado una blasfemia digna de muerte. Ese día, 6 jóvenes cristianos fueron arrojados dentro de un barril de metal hirviendo, mientras 200 personas observábamos en silencio. Mi nombre es Abdi Nur Ahmed. Durante 30 años fui un líder respetado en mi comunidad musulmana en Mogadiscio. Hoy soy un hombre perseguido. Yo estaba entre la multitud. Y lo que ocurrió después, ningún testigo ha podido explicarlo hasta hoy. Algunos huyeron del lugar gritando, otros cayeron de rodillas temblando. Y yo supe que todo lo que había creído durante 50 años de mi vida era una mentira. Pero antes de llegar a ese momento, necesitas entender quién era yo y por qué estaba ahí esa tarde. Nací en 1970, en plena guerra civil somalí, cuando el caos y la violencia eran tan comunes como el hambre. Mi padre era imam de una mezquita pequeña en las afueras de Mogadiscio. Desde niño, aprendí a recitar el Corán, a inclinarme 5 veces al día, a odiar a los infieles y a defender el Islam con mi vida si fuera necesario. A los 20 años, ya era respetado en mi comunidad. A los 30, lideraba reuniones de oración. A los 40, mi palabra tenía peso en decisiones importantes. La gente me consultaba sobre matrimonios, disputas, finanzas, justicia. Yo era un hombre de influencia. Y también era un hombre de odio. Odiaba a los cristianos con una convicción que hoy me avergüenza admitir. Para mí eran traidores, infieles, enemigos de Alá que merecían ser eliminados. En Somalia, ser cristiano no es solo peligroso, es una sentencia de muerte diferida. Las milicias de Al-Shabaab controlan gran parte del territorio, y cualquiera sospechoso de convertirse al cristianismo es ejecutado públicamente como advertencia.
Yo no era parte de Al-Shabaab, pero simpatizaba con su causa. Creía que estaban protegiendo la pureza del Islam. Creía que estaban haciendo la voluntad de Dios. ¡Qué ciego estaba! En 2021 comenzaron a circular rumores en nuestra región sobre un grupo de jóvenes que se reunían en secreto para adorar al Dios de los cruzados. Eran 7 jóvenes, la mayoría menores de 25 años, que habían abandonado el Islam después de escuchar el Evangelio de boca de un misionero extranjero que pasó por la zona meses antes. Ese misionero fue asesinado, pero la semilla que plantó germinó en esos 7 corazones. Cuando los líderes de nuestra comunidad se enteraron, la ira fue inmediata. No se podía tolerar esa traición. No en nuestra tierra. No bajo nuestra vigilancia. Se organizó una reunión de emergencia. Yo estaba presente. Recuerdo perfectamente las palabras del jeque más anciano. Estos jóvenes han elegido la apostasía. Han rechazado a Alá. Deben ser ejemplos públicos de lo que les sucede a quienes abandonan la fe verdadera. Y nadie objetó. Yo tampoco. Se decidió que serían capturados, juzgados públicamente y ejecutados de la manera más dolorosa posible, quemados vivos, no con fuego directo, sino cocinados lentamente dentro de un barril de metal lleno de aceite hirviendo, para que su agonía fuera prolongada y visible. El mensaje debía ser claro. Abandonar el Islam significa sufrimiento extremo. La fecha se fijó para el viernes siguiente, después de la oración del mediodía. El lugar, la plaza central de la aldea de Hilib, a unos 90 kilómetros al sur de Mogadiscio. Se convocó a toda la comunidad, hombres, mujeres, incluso niños. Todos debían presenciarlo. Yo fui designado como uno de los testigos oficiales, un honor reservado para líderes comunitarios respetados. Mi tarea era observar, confirmar la ejecución y reportar después a las mezquitas vecinas que la justicia había sido cumplida. Acepté sin dudar. La noche antes de la ejecución, dormí tranquilo. No sentí remordimiento. No cuestioné nada. En mi mente, esos jóvenes habían elegido su destino. Yo solo estaba cumpliendo con mi deber. ¿Cómo desearía haber sabido entonces lo que sé ahora? El viernes llegó con un calor sofocante. El sol somalí es implacable, y ese día parecía arder con más furia que nunca. A las 11 de la mañana ya había más de 200 personas reunidas en la plaza, hombres con turbantes y túnicas polvorientas, mujeres cubiertas de pies a cabeza, niños corriendo entre la multitud sin entender completamente lo que estaba por suceder. En el centro de la plaza habían colocado un barril de metal enorme, de unos 2 metros de alto y 1,5 metros de diámetro. A su lado, varios bidones de aceite de cocina barato, del tipo que usan los vendedores callejeros para freír pescado. El plan era llenar el barril hasta la mitad, encender fuego debajo hasta que el aceite hirviera, y luego arrojar a los jóvenes dentro, uno por uno. El olor a metal caliente y aceite rancio ya comenzaba a llenar el aire. Yo estaba de pie a unos 5 metros del barril, junto a otros 3 líderes comunitarios. Desde ahí, tendríamos una vista perfecta de todo. A las 12:15, después de la oración del mediodía, trajeron a los prisioneros. Eran 6, no 7. Uno había logrado escapar días antes, según nos informaron. Los 6 restantes caminaban en fila, con las manos atadas a la espalda y los pies encadenados. 3 hombres jóvenes y 3 mujeres. El mayor tendría 26 años. La menor, apenas 18. Sus rostros... Nunca olvidaré sus rostros. No había terror en ellos. No había súplicas desesperadas ni llantos histéricos. Había algo más, algo que no pude identificar en ese momento, pero que me inquietó profundamente. Había paz. Una paz que no tenía sentido. Una paz que desafiaba toda lógica humana. Caminaban lentamente, con dignidad, como si estuvieran yendo a un lugar sagrado en lugar de a su muerte. Sus labios se movían en silencio, susurrando palabras que no podía escuchar desde donde estaba. Más tarde supe que estaban orando.
Los hicieron detenerse frente al barril. Uno de los milicianos de Al-Shabaab, un hombre joven con barba descuidada y ojos duros, se adelantó y gritó: «Estos traidores han rechazado a Alá, han elegido seguir al falso profeta de los infieles, que su castigo sirva de ejemplo para todos». La multitud rugió en aprobación. Yo permanecí en silencio, observando. El miliciano se acercó al primero de los jóvenes, un chico delgado de unos 24 años, con una cicatriz en la mejilla izquierda. «¿Renuncias a tu blasfemia? ¿Vuelves al Islam y renuncias a Jesús?». El joven levantó la cabeza. Sus ojos, oscuros y tranquilos, se encontraron con los del miliciano. Y entonces habló, con una voz firme que resonó en toda la plaza: «Jesús es el Señor. Él murió por mis pecados y resucitó al tercer día. No hay otro nombre bajo el cielo en el que pueda ser salvo. Prefiero morir aquí hoy que renunciar a Él». El silencio que siguió fue ensordecedor. El miliciano, furioso, lo golpeó en el rostro con la culata de su rifle. El joven cayó de rodillas, sangrando por la boca. Pero cuando levantó la mirada nuevamente, sonrió. Sonrió. Esa sonrisa me perturbó más que cualquier otra cosa que hubiera visto en mi vida. Uno por uno les hicieron la misma pregunta. Y uno por uno respondieron lo mismo: «Jesús es mi Salvador. No renunciaré a Cristo. Él es digno de mi vida». Cada respuesta enfurecía más a los milicianos. Cada negativa enardecía más a la multitud. Los gritos de «¡Mátenlos! ¡Quémenlos!» comenzaron a elevarse como un coro macabro. Yo seguía observando en silencio, pero algo extraño estaba sucediendo dentro de mí. Por primera vez en mi vida, comencé a sentir duda. ¿Cómo era posible que estos jóvenes, enfrentando la muerte más horrible e imaginable, mantuvieran esa calma? ¿De dónde sacaban esa paz? ¿Qué tipo de fe podía sostener a una persona frente a un barril de aceite hirviendo? Sacudí la cabeza, tratando de expulsar esos pensamientos. «Es fanatismo», me dije a mí mismo. «Están lavados del cerebro. Morirán gritando como todos los demás». Pero una voz pequeña, casi imperceptible, susurraba en mi interior: «¿Y si no?». Los milicianos comenzaron a verter el aceite en el barril. El sonido del líquido espeso golpeando el metal era nauseabundo. Bidón tras bidón, el barril se fue llenando hasta casi la mitad. Luego colocaron leña seca debajo y la encendieron. El fuego cobró vida rápidamente. Las llamas lamían la parte inferior del barril con lenguas naranjas y amarillas. El calor se intensificó. Desde donde yo estaba, podía sentir el aire caliente golpeando mi rostro. Pasaron 10 minutos, 15, 20. El aceite comenzó a burbujear, primero lentamente, con pequeñas burbujas que reventaban en la superficie. Luego, con más intensidad, hasta que todo el líquido parecía estar vivo, hirviendo violentamente. El olor era insoportable, una mezcla de aceite quemado, humo y metal sobrecalentado. Algunas mujeres en la multitud comenzaron a taparse la nariz. Algunos niños lloraban. Yo seguía mirando fijamente a los 6 jóvenes. Estaban arrodillados en fila, a pocos metros del barril. Sus rostros estaban bañados en sudor, no solo por el calor del fuego, sino porque el sol del mediodía caía implacable sobre ellos. Pero seguían orando. Sus labios no dejaban de moverse. Uno de los milicianos se acercó al líder del grupo, un hombre de unos 26 años llamado Hassan. Hassan había sido el hijo de un respetado comerciante musulmán. Su conversión al cristianismo había sido un escándalo en toda la región. El miliciano agarró a Hassan por el cabello y lo arrastró hacia el barril. Hassan no resistió. No gritó. Solo cerró los ojos y siguió orando. «Este será el primero», gritó el miliciano, levantándolo con la ayuda de otros 2 hombres. La multitud rugió. Yo contuve la respiración. Levantaron a Hassan por encima del barril. El vapor del aceite hirviendo subía en columnas densas. El calor debía ser insoportable. Cualquier persona normal hubiera suplicado piedad.
Cualquier persona normal hubiera renunciado a cualquier cosa con tal de evitar ese destino. Pero Hasán abrió los ojos, miró al cielo, y con una voz que tembló solo ligeramente, dijo: «Padre, recibe mi espíritu. Perdona a estos hombres porque no saben lo que hacen». Y lo soltaron. Hasán cayó dentro del barril con un chapoteo terrible. El aceite hirviendo lo envolvió completamente. El sonido fue indescriptible. El crujido de la piel quemándose. El burbujeo del aceite. Pero entonces sucedió algo que nadie esperaba. Hasán no gritó. No hubo alarido de agonía. No hubo súplica desesperada. Solo hubo silencio. Silencio absoluto. La multitud, que había estado gritando y celebrando, se quedó callada de golpe. Todos nos inclinamos hacia adelante, tratando de ver qué estaba pasando. Hasán había desaparecido bajo la superficie del aceite. Las burbujas seguían reventando violentamente. El fuego seguía ardiendo, pero no había sonido humano alguno. 5 segundos pasaron. 10. 15. Y entonces, Hasán emergió. Su cabeza salió de la superficie del aceite, luego sus hombros. Se puso de pie dentro del barril, completamente cubierto del líquido hirviendo que goteaba de su cuerpo como cera derretida. Y estaba cantando, cantando. Su voz, clara y melodiosa, se elevó por encima de la plaza. «Jehová es mi pastor, nada me faltará». La conmoción fue instantánea. Algunos en la multitud gritaron, otros retrocedieron. Yo me quedé paralizado, con los ojos fijos en la escena imposible que se desarrollaba frente a mí. Hasán seguía cantando, de pie dentro del aceite hirviendo, con los brazos levantados al cielo. Su piel no mostraba quemaduras. No había ampollas. No había carne chamuscada. Solo gotas de aceite resbalando por su rostro sereno. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Uno de los milicianos, el mismo que lo había arrojado al barril, se acercó corriendo con su rifle levantado, gritando: «¡Es brujería! ¡Mátenlo! ¡Dispárenle!». Pero antes de que pudiera apretar el gatillo, sucedió algo aún más inexplicable. El fuego bajo el barril se apagó. No gradualmente. No poco a poco. Se apagó de golpe, como si alguien hubiera soplado una vela. Las llamas desaparecieron. El humo se detuvo. El calor intenso que había estado golpeando nuestros rostros simplemente cesó. El silencio que siguió fue absoluto. 200 personas mirábamos sin poder procesar lo que estábamos viendo. Hasán seguía de pie dentro del barril, cantando suavemente. El aceite, que momentos antes burbujeaba violentamente, ahora estaba completamente quieto, tranquilo, como si nunca hubiera estado caliente. Pero lo peor aún no había comenzado, porque en ese momento, uno de los milicianos, más valiente, o más necio, que los demás, se acercó al barril y metió su mano en el aceite. Gritó inmediatamente y la sacó de golpe. Su palma estaba roja, con la piel ampollándose al instante. El aceite seguía hirviendo. El fuego se había apagado, pero el aceite conservaba su temperatura mortal. Era físicamente imposible que Hasán estuviera de pie ahí dentro, ileso, cantando como si estuviera en un río fresco. Sin embargo, ahí estaba. El miliciano que había intentado tocar el aceite cayó de rodillas, sosteniendo su mano quemada contra su pecho, con los ojos desorbitados de terror. Murmuró algo en árabe que no pude escuchar bien, pero que sonó como una oración desesperada. Otros milicianos se acercaron, incrédulos. Uno de ellos gritó: «Sáquenlo de ahí, sáquenlo ahora». Pero nadie se atrevió a acercarse. El líder de los milicianos, un hombre alto y corpulento con una barba larga y negra, caminó hacia el barril con pasos lentos. Su rostro mostraba una mezcla de ira y algo que nunca había visto en él: miedo. Se detuvo a medio metro del barril y miró fijamente a Hasán. «¿Qué clase de brujería es esta?», preguntó con voz temblorosa. Hasán dejó de cantar. Bajó sus brazos lentamente y miró al miliciano directamente a los ojos.
y con una voz llena de compasión hacia el hombre que momentos antes había ordenado su ejecución, respondió: «No es brujería, es el poder del Dios vivo, el Dios que protege a sus hijos, el Dios que ustedes aún no conocen». El miliciano retrocedió un paso. «¡Mentiras!», gritó, pero su voz carecía de convicción. Hassan extendió su mano, mostrando su palma completamente intacta. «Si esto es mentira, ¿por qué estoy vivo? Si Alá es verdadero y Jesús es falso, ¿por qué me ha protegido el nombre de Jesús? ¿Por qué el fuego se apagó cuando clamé a mi Padre Celestial?». Nadie respondió. La multitud había retrocedido varios metros. Algunas mujeres lloraban. Algunos hombres murmuraban oraciones islámicas de protección. Los niños se escondían detrás de sus madres. Y yo estaba temblando. Temblando no de frío, sino de un terror profundo y reverencial que no podía explicar. Cada fibra de mi ser me decía que estaba presenciando algo que sobrepasaba toda comprensión humana, algo divino, algo verdadero. Entonces, una de las jóvenes cristianas, una chica de unos 20 años llamada Amina, se puso de pie. Sus manos seguían atadas, pero su voz era firme cuando habló. «Si van a matarnos, mátenme a mí también. Quiero estar donde está mi hermano Hassan. Quiero estar en la presencia de mi Salvador». Se acercó al barril caminando lentamente. Los milicianos no la detuvieron. Creo que estaban demasiado aterrorizados para moverse. Amina se detuvo junto al barril y miró hacia adentro. Hassan le sonrió desde dentro y extendió su mano. «Ven, hermana, no tengas miedo. Él está aquí con nosotros». Amina cerró los ojos, respiró profundamente, y con las manos aún atadas, trepó al borde del barril y se dejó caer dentro. El chapoteo fue audible en toda la plaza. Varios segundos pasaron, y entonces Amina emergió junto a Hassan, también ilesa, también serena. Su rostro brillaba con una expresión de asombro y alegría que nunca había visto en ningún ser humano. «Es verdad», gritó con voz temblorosa de emoción. «Él está aquí. Jesús está aquí con nosotros». Uno por uno, los otros 4 jóvenes cristianos se pusieron de pie y caminaron hacia el barril. Los milicianos no los detuvieron. Nadie en la multitud se movió. Todos observábamos en silencio absoluto mientras los 6 jóvenes, uno tras otro, se metían en el barril de aceite hirviendo, y salían ilesos. Los 6 terminaron de pie dentro del barril, tomados de las manos, cantando juntos: «Grande es tu fidelidad, oh Dios mi Padre». Sus voces se mezclaban en una armonía perfecta que resonaba en toda la plaza. El sol todavía brillaba implacable sobre nosotros. El barril de metal todavía emanaba vapor. El aceite todavía conservaba su temperatura mortal para cualquiera que no fueran ellos. Y entonces Hassan levantó su voz por encima del canto y declaró: «El Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios que dividió el Mar Rojo, el Dios que liberó a Israel de Egipto, el Dios que envió a su Hijo Jesús para salvar a la humanidad. Ese Dios nos ha protegido hoy, no para nuestra gloria, sino para la suya, para que todos ustedes sepan que Él es real, que Él es poderoso, y que Él ama incluso a aquellos que persiguen a sus hijos». El silencio que siguió fue quebrado por un sonido inesperado: llanto. El líder de los milicianos, ese hombre alto y corpulento que había ordenado la ejecución, cayó de rodillas con las manos en su rostro, sollozando como un niño. «¿Qué hemos hecho?», gemía entre lágrimas. «¿Qué hemos hecho?». Otros comenzaron a caer también, primero uno, luego otro, luego 5, luego 20. Hombres rudos y endurecidos por años de violencia, de repente confrontados con una realidad que destruía todo lo que habían creído. Y yo también caí. Mis rodillas golpearon el suelo polvoriento, y por primera vez en 50 años de vida, lloré. Lloré porque sabía, con una certeza que traspasaba toda lógica y toda razón, que había estado equivocado,
Lloré porque entendí que había perseguido la verdad con odio durante décadas. Lloré porque vi en esos 6 jóvenes algo que nunca había visto en ningún musulmán devoto en mi vida. Un amor tan profundo, una fe tan genuina, una paz tan real, que solo podía venir de algo verdaderamente divino. Las palabras salieron de mi boca sin que pudiera controlarlas. Jesús, si eres real, si todo esto es verdad, perdóname. No sé cuánto tiempo pasó mientras estuve arrodillado en ese polvo, llorando. Podría haber sido 1 minuto. Podrían haber sido 10. El tiempo había perdido todo significado. Cuando finalmente levanté la mirada, vi que los 6 jóvenes cristianos habían salido del barril. Estaban de pie junto a él, completamente secos, sin una sola marca de quemadura en su piel. El aceite que los había cubierto había desaparecido como si nunca hubiera estado ahí. Pero no estaban solos. Había... ¿cómo explicar esto? Había una presencia. No puedo decir que vi a alguien físicamente de pie junto a ellos. No puedo describir una forma, una cara, un cuerpo. Pero todos los que estábamos en esa plaza sentimos algo. Una presencia tan poderosa, tan abrumadora, tan llena de amor y al mismo tiempo de autoridad absoluta, que era imposible ignorarla. El aire mismo parecía vibrar con ella. Algunos en la multitud cayeron boca abajo, escondiendo sus rostros. Otros quedaron paralizados donde estaban, incapaces de moverse. Y unos pocos, incluyéndome a mí, nos quedamos de rodillas, temblando, con los ojos fijos en esos 6 jóvenes que irradiaban una luz que no era física, pero que todos podíamos percibir. Hassan dio un paso adelante. Sus ojos recorrieron la multitud lentamente, encontrándose con los rostros aterrorizados, confundidos, quebrantados de 200 personas. Y entonces habló, con una autoridad que no era suya. Dice el Señor: he visto la aflicción de mi pueblo, he escuchado sus clamores, y he descendido para liberarlos. Su voz resonaba como si viniera de un lugar mucho más profundo que su garganta, como si alguien más estuviera hablando a través de él. Durante años han vivido en temor. Temor a la muerte, temor al castigo, temor a un Dios que exige pero nunca satisface. Pero yo no soy ese Dios. Hizo una pausa. Las lágrimas corrían por su rostro. Yo soy el Dios que desciende, el Dios que se hace hombre, el Dios que muere en lugar de sus hijos. Yo soy Jesús, el Hijo del Dios vivo, y he venido a ofrecerles vida, vida verdadera, vida eterna, no a través de sus obras, no a través de su religión, sino a través de mi sangre derramada en la cruz. El líder de los milicianos, todavía de rodillas, levantó su rostro bañado en lágrimas y preguntó con voz quebrada: ¿Cómo puede perdonarnos después de lo que intentamos hacerles? Hassan se acercó a él lentamente y se arrodilló frente a él, quedando a su misma altura. Tomó las manos del miliciano, las mismas manos que lo habían arrojado al barril, y las sostuvo con ternura. «Hermano», dijo suavemente, «yo también te perseguí una vez. Antes de conocer a Cristo, yo también creía que estaba sirviendo a Dios al odiar. Pero Jesús me mostró un camino diferente. Él me enseñó que el amor es más poderoso que el odio, que el perdón es más fuerte que la venganza, y que ningún pecado, ninguna maldad, ninguna oscuridad es tan profunda que su gracia no pueda alcanzarla». El miliciano sollozó más fuerte. «He matado a personas, he torturado, he destruido familias. No merezco perdón». «Ninguno de nosotros lo merece», respondió Hassan. «Ese es el punto. La gracia no es algo que ganamos, es algo que recibimos, y está disponible para ti ahora mismo, si la aceptas». Me di cuenta de que yo estaba escuchando cada palabra como si fuera dirigida específicamente a mí, porque era verdad. Yo tampoco merecía perdón. Había incitado al odio desde los púlpitos. Había celebrado la muerte de cristianos. Había enseñado a mis hijos a despreciar el nombre de Jesús.
había dedicado mi vida entera a combatir aquello que ahora estaba siendo revelado como la verdad más pura que había existido jamás. ¿Cómo podía alguien como yo ser perdonado? Como si hubiera escuchado mi pregunta no formulada, Amina, la joven que había sido la segunda en entrar al barril, caminó hacia donde yo estaba arrodillado. Se detuvo frente a mí y me miró con ojos llenos de compasión. «Tú eres Abdi, ¿verdad?», preguntó suavemente. Asentí, incapaz de hablar. «He orado por ti durante meses», dijo, y su declaración me golpeó como un puño en el estómago. «¿Qué?», logré murmurar. «Cuando nos capturaron, nos dijeron que tú serías uno de los testigos oficiales de nuestra ejecución. Y desde ese momento, oré por ti cada día. Oré para que el Señor abriera tus ojos, para que vieras su verdad, para que experimentaras su amor». Las lágrimas volvieron a correr por mi rostro. Yo quería verte morir», confesé con voz quebrada. «Yo aprobé esto. Yo». «Lo sé», interrumpió ella gentilmente. «Y aún así oré por ti, porque eso es lo que Jesús nos enseñó a hacer. Orar por nuestros enemigos, bendecir a quienes nos maldicen, amar a quienes nos odian». Se arrodilló junto a mí y tomó mi mano. «Abdi, Jesús te ama. Siempre te ha amado. Y hoy Él ha hecho esto, todo esto, no solo para salvarnos a nosotros, sino para salvarte a ti también». Algo se rompió dentro de mí en ese momento. 50 años de religión, 50 años de certezas, 50 años de construcción cuidadosa de una identidad basada en la fe islámica. Todo se derrumbó como un castillo de arena ante la marea. Y en medio de ese derrumbe sentí algo que nunca había experimentado antes. Amor. Amor puro, incondicional, abrumador. No venía de Amina, aunque sus ojos lo reflejaban. No venía de Hassan, aunque su voz lo transmitía. Venía de más allá. Venía de lo alto. Venía de aquel que había apagado el fuego y había protegido a sus hijos dentro del aceite hirviendo. Venía de Jesús. Y en ese momento supe que tenía una elección que hacer. Podía levantarme, sacudir el polvo de mis rodillas, racionalizar todo lo que había visto como algún tipo de truco o ilusión y volver a mi vida anterior. O podía rendirme, completamente, irreversiblemente. Cerré los ojos y, por primera vez en mi vida, hablé con Dios no como un sirviente temeroso, sino como un hijo perdido que finalmente había encontrado el camino a casa. «Jesús», susurré, «no entiendo todo lo que ha pasado hoy. No entiendo cómo funciona tu poder. No entiendo por qué nos amas tanto. Pero sé que eres real. Sé que eres verdadero. Y sé que necesito estar contigo. Perdóname por todo lo que he hecho. Perdóname por el odio que he sembrado. Perdóname por las vidas que he ayudado a destruir. Y si todavía puedes usarme, si todavía hay algún propósito para mi vida, soy tuyo». El silencio que siguió fue diferente a cualquier silencio que hubiera experimentado antes. No era vacío, era lleno. Lleno de paz, de certeza, de algo que solo puedo describir como presencia. Cuando abrí los ojos, Amina sonreía a través de sus lágrimas. «Bienvenido a la familia, hermano Abdi». Lo que sucedió en los minutos siguientes es difícil de explicar con palabras. La presencia que había estado llenando la plaza se intensificó. No sé cómo más describirlo. Era como si el aire mismo se hubiera vuelto más denso, más vivo, más cargado de algo sagrado e indescriptible. Hassan se puso de pie en el centro de la plaza y levantó sus manos. Su voz, cuando habló, era fuerte pero gentil. «Todos los que quieran entregar sus vidas a Jesús hoy, vengan, vengan sin temor. Él los está esperando». Y vinieron, primero uno, luego otro, luego grupos enteros. El líder de los milicianos fue el primero, luego sus compañeros, luego hombres que yo conocía, líderes comunitarios, comerciantes, padres de familia, luego mujeres, muchas mujeres, algunas cargando a sus bebés, luego ancianos que caminaban apoyados en bastones, y niños, tantos niños.
En cuestión de minutos, más de 100 personas estaban arrodilladas en esa plaza polvorienta, con las manos levantadas, llorando, confesando, rindiéndose. Hassan y los otros 5 jóvenes cristianos caminaban entre ellos, orando por cada uno, tocando sus cabezas, susurrando palabras de ánimo y bienvenida. Cuando Hassan llegó hasta donde yo estaba, puso su mano sobre mi hombro y oró. Padre Celestial, gracias por nuestro hermano Abdi. Gracias porque lo has llamado de la oscuridad a tu luz admirable. Gracias porque su vida será un testimonio poderoso de tu gracia. Úsalo, Señor. Habla a través de él, y protégelo en los días difíciles que vienen. Sus palabras resultaron ser proféticas, porque los días que siguieron fueron los más difíciles de mi vida. Cuando la noticia de lo que había sucedido en Gilib se extendió por la región, la reacción fue inmediata y violenta. Las autoridades islámicas declararon que había sido brujería, un engaño satánico diseñado para desviar a los fieles. Emitieron una fatwa contra todos los que habían estado presentes ese día y se habían convertido al cristianismo, una sentencia de muerte. Mi familia me repudió inmediatamente. Mi esposa, con quien había estado casado durante 30 años, me echó de la casa. Mis 3 hijos declararon públicamente que yo había muerto para ellos. Mi padre, el anciano imam, lloró como si estuviera frente a mi tumba. Perdí mi posición en la comunidad. Perdí mi trabajo. Perdí mi hogar. Perdí todo lo que había construido durante 5 décadas. Pero gané algo infinitamente más valioso. Gané la verdad. Gané a Jesús. En los meses que siguieron, comencé a reunirme secretamente con Hassan, Amina y los otros jóvenes. Ellos me enseñaron todo lo que sabían sobre Jesús, sobre la Biblia, sobre cómo vivir esta nueva fe en un contexto tan hostil. Devoré las Escrituras. Cada palabra me parecía estar viva, hablándome directamente. Versículos que nunca había leído antes resonaban en mi espíritu con una fuerza arrolladora. Uno en particular se convirtió en mi ancla. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hebreos 12, 1, 2. Esas palabras me dieron la fuerza que necesitaba para seguir adelante, porque la persecución no tardó en llegar. 3 meses después de mi conversión, los milicianos de Al-Shabaab atacaron la casa donde nos estábamos reuniendo para orar. Mataron a 2 de nuestros hermanos e hirieron a varios más. Hassan y yo logramos escapar, pero sabíamos que solo era cuestión de tiempo antes de que nos encontraran. Tomé la decisión más difícil de mi vida: dejar Somalia. Con la ayuda de una red clandestina de cristianos, logré cruzar la frontera hacia Kenia. Desde ahí fui trasladado a Uganda, donde finalmente encontré refugio en una comunidad de creyentes. Pero no pude quedarme en silencio. La historia de lo que Dios había hecho en Gilib necesitaba ser contada. El mundo necesitaba saber que Jesús sigue siendo el mismo ayer, hoy y para siempre, que Él sigue haciendo milagros, que Él sigue protegiendo a sus hijos, que Él sigue llamando a los perdidos a casa. Durante los últimos 3 años he viajado por África Oriental compartiendo este testimonio. He hablado en iglesias subterráneas en Etiopía. He enseñado en campos de refugiados en Kenia. He entrenado a evangelistas clandestinos que regresan a Somalia para compartir el Evangelio. Y he visto cómo Dios sigue moviéndose. He visto a terroristas convertirse en pastores. He visto a perseguidores convertirse en misioneros. He visto a familias enteras arriesgando sus vidas para seguir a Jesús. El costo es alto. No voy a mentirte. Muchos de los que se convirtieron ese día en Gilib ya han sido martirizados. Hassan fue asesinado el año pasado mientras predicaba en una aldea remota. Amina fue capturada hace 6 meses y no hemos sabido nada de ella desde entonces. La persecución es real.
La amenaza es constante. Cada día podría ser el último. Pero también te diré esto. Nunca he sido más libre. Nunca he experimentado más paz. Nunca he sentido más propósito. Porque ahora sé la verdad. Y la verdad me ha hecho libre. Jesús no es solo un profeta. No es solo un maestro. No es solo una figura histórica. Él es Dios. El Dios vivo. El Dios que desciende. El Dios que salva. Y Él está llamándote. Sí, a ti que estás viendo esto ahora mismo. No importa cuánto hayas pecado. No importa cuánto hayas odiado. No importa cuán lejos te hayas alejado. No importa qué religión hayas seguido o qué ideología hayas defendido. Jesús te ama. Jesús te busca. Jesús te espera. Yo era un líder islámico que odiaba a los cristianos con cada fibra de mi ser. Y Él me alcanzó. Si pudo alcanzarme a mí, puede alcanzarte a ti. Hace 3 semanas recibí un mensaje de uno de nuestros contactos en Somalia. El barril. El barril donde los 6 jóvenes fueron protegidos por el poder de Dios. Todavía está ahí. Sigue en la plaza de Jilib. Las autoridades han intentado destruirlo varias veces. Lo han golpeado con martillos. Le han disparado. Han intentado quemarlo. No han podido. El metal no se rompe. Las balas rebotan. El fuego no lo afecta. Y ahora ese barril se ha convertido en un lugar de peregrinación secreta para cristianos somalíes. Por las noches, cuando la oscuridad cubre sus movimientos, se acercan a ese lugar. Tocan el metal. Oran. Lloran. Y se van transformados. Porque ese barril es un recordatorio permanente de una verdad que ninguna autoridad, ningún gobierno, ninguna religión, ninguna fuerza humana puede borrar. Dios es real. Y Él protege a los suyos. Yo sé que mis días están contados. Hay un precio sobre mi cabeza. Hay hombres que me buscan para matarme. Cada vez que comparto este testimonio, arriesgo mi vida. Pero no puedo callar, porque si hay, aunque sea una persona viendo esto que necesita escuchar que Jesús es real, que su amor es genuino, que su poder sigue siendo el mismo, entonces vale la pena el riesgo. Así que te pregunto ahora, ¿qué vas a hacer con lo que has escuchado hoy? ¿Lo vas a ignorar? ¿Lo vas a racionalizar? ¿Lo vas a explicar como coincidencia o exageración? ¿O vas a hacer lo que yo hice ese día en Jilib? Vas a caer de rodillas y decir, Jesús, si eres real, muéstrame, y si me muestras te seguiré sin importar el costo. Porque Él responde esa oración. Lo sé, porque la respondió en mi vida. Si estás viendo esto, no es casualidad. Tal vez alguien está orando por ti en este momento. Tal vez el Espíritu Santo te ha estado persiguiendo durante meses, durante años, tratando de atraerte hacia la verdad. Hoy puede ser tu día. Hoy puede ser el día en que todo cambia. No necesitas estar en una plaza en Somalia. No necesitas ver un milagro físico delante de tus ojos. Solo necesitas decir, sí, sí, Jesús, creo en ti. Sí, Jesús, te necesito. Sí, Jesús, soy tuyo. Y Él hará el resto. En este momento, si sientes algo moviéndose en tu corazón, si sientes lágrimas queriendo salir, si sientes una convicción profunda de que esto es verdad, no lo ignores. Ese es Dios hablándote. Cierra tus ojos ahora mismo, donde sea que estés, y di esta simple oración conmigo. Jesús, no sé cómo explicar todo lo que estoy sintiendo ahora, pero creo que eres real. Creo que moriste por mí. Creo que resucitaste. Y quiero conocerte. Quiero que seas mi Señor y mi Salvador. Perdona mis pecados. Límpiame. Cámbiame. Hazme nuevo. Soy tuyo. Si oraste esa oración con sinceridad, bienvenido a la familia. Tu vida acaba de cambiar para siempre. Busca una comunidad de creyentes. Lee la Biblia. Comienza con el Evangelio de Juan. Ora todos los días. Y prepárate, porque tu aventura con Dios apenas está comenzando. Por favor, déjame un comentario diciéndome desde qué país estás viendo este video.
Y si algo de lo que compartí tocó tu corazón, cuéntamelo. Tu testimonio podría ser la razón por la que alguien más encuentra a Jesús. Mi nombre es Abdi Noor Ahmed. Fui líder musulmán durante 30 años. Hoy soy evangelista de Jesucristo. Y cada día que vivo es un regalo que no merezco, pero que recibo con gratitud infinita. Que Dios te bendiga, y que puedas experimentar, como yo lo hice, el amor indescriptible de aquel que te creó, te busca y te espera con los brazos abiertos. Amén. Dios habla a su iglesia de distintas formas, habla a su pueblo de distintas maneras, advierte al que no quiere que se pierda, de distintas formas lo hace. Ahora bien, nosotros muchas veces no entendemos el mensaje que Dios nos quiere dar, el mensaje que Dios nos quiere entregar. Y esto es un problema, porque muchas veces lo que hacemos es ignorar lo que no entendemos. Hermano, cuando Dios le mande a decir algo y usted no entienda el mensaje, yo le pido a usted de favor, hágase un favor, órele a Dios y pídale discernimiento. Dígale que el Espíritu Santo le muestre qué es lo que Él quiere decirle para que usted sea edificado al 100% por el mensaje de Dios. Amén. Así que para que no le suceda esto que le sucedió a a este artista que fue advertido por Dios. Fue advertido por Dios, pero él no entendió el mensaje, amado. No lo entendió o ignoró. Estoy casi seguro que él ignoró fue a Dios. Por eso pasó esta tragedia. Así que, amado, que no le pase a usted. Que que no le pase a usted. Wow. Bendiciones.